Les contaba que el doctor Darío Saldaño es abogado penalista. La reforma al Código Penal obviamente ha dado durante todos estos días mucho de qué hablar en la Argentina, porque algunos, hasta me incluyo, la hemos considerado, bueno, como mínimo inoportuna. Gracias, doctor Saldaño. Por favor, gracias a usted. Por estar aquí. Y bueno, presentado está, me gustaría, como primera impresión suya, cómo ha recibido esto. Supongo que debe estar más al tanto que nosotros de las profundidades de la cosa, así que me gustaría saber su opinión. Sí, mire, sorprendido gratamente en algún punto porque por primera vez en muchos años se está sistematizando el Código Penal, y sorprendido ingratamente por la manera en que se agrede la legitimidad de esa ley por parte de discusiones políticas que creo que son descontextualizadas y extemporáneas. Porque este anteproyecto es fruto de una comisión donde tuvieron todos los sectores representados, donde hubo tiempo para opinar, para redactar, y que aparezcan de golpe críticas como si hubiera sido sorpresiva la irrupción de este anteproyecto en determinados sectores, implica que están socavando la legitimidad, que es la base esencial de un código. Codificar, aunque parezca un tecnicismo que suene bien para los abogados, es gobernar. Es poner reglas de juego claras para generaciones en adelante, y hacerlo y cuestionar la legitimidad de la manera que se cuestiona es poner trabas a ese nuevo pacto que se tendría que dar y que tendría que tener una trascendencia mayor a la que tiene. ¿No nota que, no sé si hubo tanta, digamos, tanto cuestionamiento, diría yo, a la legitimidad de la iniciativa o el derecho del gobierno a proponerlo, a formar una comisión en la que efectivamente estuvieron representados varios sectores, como la sorpresa que causó en algunos sectores de la sociedad en enterarse de ciertos contenidos del código, ¿no? Usted se refiere seguramente a esos que hacen impacto en el tema seguridad, como es una presunta baja de penas o eliminación de reincidencia, ese tipo de cuestiones que son la base de los cuestionamientos. Exactamente, sí. Mire, sí. Yo no estoy en desacuerdo de eso. Y no es porque sea garantista, ni abolicionista, ni ninguna de las corrientes, ni sea discípulo de Zaffaroni. ¿Usted está de acuerdo con eliminar la reincidencia? Es que no se elimina en este código, se elimina semánticamente. Pero hay unos criterios de valoración por parte de los jueces al momento de aplicar pena que funcionan de manera similar a lo que se pretende lograr con la reincidencia, pero que no se logra porque lo único que se hace es violentar derechos a partir del doble juzgamiento de delitos. Es decir, se lo castiga por lo que hizo ahora y por lo que hizo antes. Entonces, esa diferencia semántica del cambio, sí, pero en la práctica funciona eso. Bueno, lo que ocurre es que el hecho de la historia personal, más allá del derecho penal, digamos, la historia que nos hace personas, un poco conlleva la idea del antecedente, ¿no es cierto? Y no es lo mismo una persona que tiene un antecedente a una persona que no lo tiene. No, claro. Yo siempre, durante estos días, comparaba la cuestión contra, obviamente, un elemento, un reglamento de sanciones mucho menos sofisticado que el del Código Penal, que es el del fútbol, ¿no? La primera es amarilla, la segunda es roja. Digamos, sí. No es lo mismo aquel que comete una primera infracción y a lo mejor una sola, que aquel que comete otra, y las dos, bueno, subiditas de tono. La primera es amarilla, la segunda es roja. Totalmente de acuerdo, hasta ahí totalmente de acuerdo. Lo que sí, que con la manera que está instrumentado se dan situaciones absurdas. Por ejemplo, una persona que delinquió, no fue condenada, está a punto de ser condenada, y comete un segundo delito, se unifica, no tiene reincidencia, y sin embargo se la condena por los dos al unificar, pero violó las prohibiciones que tuvo al momento de poder salir en libertad, y sin embargo se encuentra en una situación mucho más favorable que aquel que tuvo una condena, no terminó de cumplirla, que está con asistida, con condicional, con cualquiera de las figuras que permiten una libertad, comete un segundo delito, pena única, pero por la condena simplemente se encuentra en una situación de reincidencia que, si el juez aplica mecánicamente el Código Penal, no tendría derecho a libertad condicional, por ejemplo. Fíjese, estaba pensando que claramente más allá de la iniciativa de la Presidente, por la propia composición de la comisión, no se puede decir que esto sea digamos, un proyecto del gobierno, ¿no es cierto?
pero, digamos, el gobierno lo ha respaldado y de hecho ha tenido la iniciativa de convocarlo. Porque es un acto de gobierno, codificar y legislar. Y digamos, quien ha tenido mayores opiniones respecto a este tema de la reincidencia, que es el juez Zaffaroni, es, digamos, el más cercano, digamos, al gobierno. Y un proyecto del gobierno, del diputado Cabandier, sobre el tema de la cuestión de los precios, incluye el concepto de la reincidencia en el caso de las sanciones a empresas. O sea, es curioso cómo, digamos, en el lado en donde a lo mejor más se afecta la vida común y donde tanta gente está afectada como la inseguridad, se quiere ir. Usted me decía, bueno, es que no se retira la reincidencia, pero sí se va a un régimen menguado de reincidencia respecto de lo que teníamos. No, se va a un régimen escalonado. Y en otro, digamos, en donde el gobierno tiene a lo mejor otro interés, sí se incurre en ese concepto de la reincidencia. Es curioso, digamos, cómo... Sí, es contradictorio y bueno, por eso es un anteproyecto, es totalmente perfectible. Es decir, yo no defiendo la posición ni del gobierno, ni mucho menos de Zaffaroni, diciendo un montón de cosas con Zaffaroni y con sus fallos y sus libros. Pero hay que reconocer que como conjunto la iniciativa es importante y que debería, si se limita solamente a tratar de prevenir el delito por vía del Código Penal, está fracasando de movida. Entendámoslo como una especie de moratoria para poner reglas de juego claras y poder empezar de cero. Siempre va a haber tiempo de subir penas, de aplicar figuras y de modificar eso. ¿Y usted cree que digamos, el país está en un momento de tranquilidad pública, digamos? De ninguna manera creo que esté en un momento de tranquilidad pública, pero creo que las realidades son diferentes. Y como esta ley, como este código es para todo el país, no hay que mirarlo desde el problema de inseguridad que vemos quienes vivimos en Capital o provincia de Buenos Aires, porque el país es mucho más que eso, ni tampoco a la luz de las normativas procesales que permiten excarcelaciones más o menos... Es genérico. Es genérico, pero no tiene la misma intensidad. Ni le quiero decir Rosario, ¿no? No, por supuesto, Rosario, Mar del Plata, donde murieron 260 personas el año pasado, de los cuales 60 eran chicos. Claro, las grandes ciudades por ahí tienen el Mendoza mismo, tienen una problemática, pero el país no se agota en las grandes ciudades. ¿Y usted cree que es un código adecuado, digamos? Yo creo que es perfectible, pero creo que como comienzo de una discusión es bueno. ¿En qué sería, digamos, lo que habría que mejorarlo? Mire, básicamente en tratar de simplificar. Yo creo que el error de este anteproyecto es que incluye tanta cantidad de figuras que quedan pocas conductas humanas sin ser susceptibles de ser penadas. Creo que habría que simplificar. Ese para mí sería, digamos, el costado de este código que habría que perfeccionar. Pero después tiene cuestiones muy importantes para quienes ejercemos la profesión. Yo la ejerzo libremente, es decir, soy abogado particular. Y le digo, yo como abogado me da lo mismo con este código, con el que viene, con el de Hammurabi, con el que quiera. ¿Por qué? Porque los abogados tenemos que trabajar con las leyes que tenemos, no con las que nos gustaría tener, porque así fracasaríamos. Si trabajaríamos con una fantasía. Trabajamos con las que tenemos. Y en base a eso tratamos de lograr los resultados favorables a nuestros clientes. En este caso puntual, yo creo que lo más importante es la sistematización, es decir, que está todo ordenado y todo metido en el texto de una ley. No tenemos muchas leyes dispersas, como por ejemplo la de estupefacientes hoy, leyes aduaneras, todo cae en una sistematización y en un orden de progresividad de penas y de valoración. Y por otro lado hay una definición mucho más pulida de las figuras y de los elementos que tipifican en un delito. Por ejemplo, en los delitos sexuales se ha logrado definir cuestiones que eran motivo de discusión y de defensas que ponían gente en la calle. Si lo que se pretende en manos duras, este código precisa la figura de tal manera que se acabaron muchas de las chicanas defensistas para defender gente. Ahí dicen que un 82% de delitos en donde las penas se bajan. Sí. ¿Está de acuerdo con eso? Si me lo plantea así, por supuesto que no. Pero la pregunta es, ¿habría que subirlas, habría que mantenerlas? ¿Para qué?
Si a partir del 2004, con las leyes Bloomberg, empezaron a subir las penas, se levantaron los topes, los máximos de pena. En el caso del concurso real, por ejemplo, se puso la suma aritmética de las penas para cuando concurrían 2 delitos. Se agravaron 1/3 de aquellos delitos con armas. Hubo una serie de modificaciones que aumentaron considerablemente las penas. Y sin embargo no resolvió ningún problema. Lo único que hizo fue quedar desproporcionado a algunas penas con respecto a otras y con determinados parámetros internacionales. ¿Pero usted cree en el aspecto disuasivo, en el valor disuasivo de la pena? No. ¿No cree en eso? No creo en el valor disuasivo. O sea, ¿usted cree que...? La experiencia me dice que no disuade porque veo que hay más inseguridad a pesar de que en los últimos 10 años subieron muchísimo las penas. O sea, ¿usted cree que el delincuente está proclive a cometer delitos independientemente de cuál sea la amenaza de su pena? Exactamente. Yo creo que lo que verdaderamente disuade... ¿Y por qué deberían existir las penas entonces? Y las penas porque aquel que rompe las reglas de juego establecidas a través de la ley penal, obviamente tiene que tener una sanción y esa sanción debe ser punitiva. Es decir, debe ser una pena. Pero no tendría un valor disuasivo para usted. No tiene valor disuasivo. Lo único que tiene valor disuasivo es la prevención. Y la prevención es predelictual. Es decir, antes de que se cometa el delito. El derecho penal es después de que se comete el delito. Hay una teoría bastante loca, ¿no es cierto? Por lo menos como yo la veo, que indica que esta teoría, digamos, o esta corriente, en el sentido de bajar las penas y demás, obedece a que, bueno, la gente no puede vivir en las cárceles, es decir, no hay lugar, están atiborradas de gente, se transforman por la propia promiscuidad y demás en especies de universidades del delito. A lo mejor un tipo que entró por robar un celular, sale un asesino, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿no sería mejor arreglar? Y efectivamente eso ocurre, digamos, las cárceles están superpobladas y en condiciones horribles. ¿No habría que mejorar eso, el servicio penitenciario? Totalmente. No, de eso estamos totalmente de acuerdo, pero la realidad nos dice otra cosa en cuanto a la instrumentación de eso y al porqué. Porque esta ley que estamos hablando es una ley nacional. ¿Usted recuerda cuándo se ha conocido la construcción de una cárcel? Yo no recuerdo cuándo. Mire, en la provincia de Buenos Aires se han construido en los últimos 10 años, desde la gobernación de Solá en adelante, se han construido y se han ampliado inclusive cárceles y se han construido últimamente alcaldías, es decir, lugares de alojamiento para los detenidos que son procesados, que no están condenados. Ha habido, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, pero también ha habido un crecimiento exponencial de los detenidos a través de la limitación de las excarcelaciones que la provincia ha realizado. Es decir, que el tema de decir aflojo las penas para que la gente salga porque no los puedo tener, sería válido eso como argumento, como análisis, si todo dependiera de lo que hace un gobierno central, pero la mayor parte de la jurisdicción y de los juzgamientos son provinciales y tiene cada provincia los instrumentos a través de los códigos procesales para flexibilizar excarcelaciones e inclusive para poder fijar políticas en materia de arrestos domiciliarios, de salidas alternativas, que podrían llegar a un resultado sin tener que modificar un código penal. Por eso creo que no es el espíritu de este código bajar las penas para alivianar la situación. Es cierto que no pueden tener a las personas, tienen tanta gente que se les escapan, no los pueden controlar. Claro, exactamente. Sí, eso es una realidad. Como es una realidad que escarcelan a un tipo y cuando hizo un paso fuera del lugar donde está detenido, el Estado no sabe más quién es, a dónde va, qué hace, con quién se junta, de qué vive, que ahí hay un tema de prevención delictual en el que se está fallando, pero que no tiene nada que ver con la ley penal. Obviamente, supongo que con esta iniciativa de Massa no concuerda para nada. No concuerdo por 2 razones. Una, porque creo que mella la legitimidad de una ley donde debe depositarse la mayor cantidad de legitimidad, y creo que él no fue ajeno a los grupos políticos que llevaron adelante esa comisión, por lo tanto no puede ahora hacerse el sorprendido, más allá de que la intención de él sea cual fuera. Hay quienes dicen que es electoral, hay quienes dicen que tiene buena intención para combatir este flagelo que es la inseguridad, pero más allá de cuál sea lo que lo motiva, creo que es desafortunado precisamente porque le quita legitimidad a lo que debe ser una discusión real. Si está todavía el Congreso para discutir, discutamos si se vota libro cerrado o artículo por artículo. Es una discusión mucho más legítima que discutir una comisión. Pero usted cree que esto debería tener un marco de discusión amplio. Un marco de discusión amplio y un marco de discusión legislativa.
el pueblo no delibera ni gobierna a través de los intelectuales, sino de sus representantes, que son los legisladores. Algunos han dicho, bueno... Nadie lo eligió a Ranián, ni a Barbagilata, ni a ninguno de los que... ¿Me explico? La Presidenta está en la parte final, digamos, de su gobierno. Obviamente todo código es una empresa jurídica muy importante. Quizá no sea el momento, digamos, para un gobierno que se está yendo, encarar esto. ¿Eso cómo lo ve? Básicamente creo que en ese punto vamos a coincidir con usted totalmente. Creo que... No, yo le traslado lo que se dice, ¿eh? Sí, está bien, pero lo que usted me traslada es real. Yo pienso exactamente así. Pienso que un gobierno con más legitimidad popular tendría... Un gobierno, al momento de tener el 54%, que hoy no lo tiene, según lo que dicen las encuestas, estaba mucho más legitimado para poner una ley de estas características, ¿sí?, con la legitimidad que esta ley necesita. Creo que hoy no es el momento, pero bueno, está. Tampoco creo que se le da la trascendencia que realmente tiene que tener. Se pone como una ley más. Y creo que además se descontextualiza porque acá hay una reforma que no es solamente este anteproyecto del Código Penal. Hay también en proyecto una reforma del Código Civil que también tiene un montón de aristas y matices, sí, claro, que generan un marco, claro, de inseguridad en cómo van a ser las reglas de juego de acá para adelante. ¿Ahí tiene una apreciación respecto de esa...? No es mi materia. He visto algunas cosas que me han llamado la atención, pero no es mi materia, preferiría no opinar sobre eso. Gracias, doctor Saldaño. No, a usted, muchas gracias a usted. Por haber estado aquí con nosotros esta tarde.